Buenos días, mi nombre es María Laura y voy a hablar de los trastornos funcionales de la glándula tiroides. Ok, vamos a comenzar hablando del hipotiroidismo. Esta es la clínica resultante del déficit de hormonas tiroideas, bien sea T3 o T4. Es mucho más frecuente en mujeres y tiene una frecuencia elevada en mayores de 60 años. La clasificación, dependiendo de la parte del eje hormonal que esté afectada, va a ser primaria si está afectada la T3, la T4 o la tiroides, secundaria si está afectada la TSH o la hipófisis, y terciaria si está afectada la TRH o el hipotálamo. A su vez se puede clasificar en congénito y adquirido. La etiología del hipotiroidismo terciario y secundario son muy poco frecuentes. Del hipotiroidismo primario está como causa número 1 en países subdesarrollados el déficit endémico de yodo. También el hipotiroidismo autoinmune es la primera causa de hipotiroidismo de manera global. El hipotiroidismo transitorio, bien sea por ejemplo, una tiroiditis de Kerbein, la ablación tiroidea por yodio radioactivo, cirugía o por radiación, fármacos que son ricos en yodo, como por ejemplo la amiodarona, y sustancias bociógenas que están incluidas en ciertos alimentos y que disminuyen la captación de yodo y la síntesis de hormonas tiroideas. Del hipotiroidismo congénito, la causa más frecuente son las disgenesias tiroideas, bien sea la ubicación de la glándula ectópica o la hipoplasia o la aplasia. La dishormonogénesis es una alteración en la síntesis de hormonas tiroideas. También puede estar causado por madres con tiroiditis de Hashimoto, consumo de yodo o antitiroideos durante el embarazo o por hipotiroidismo central, que es mucho menos frecuente. La clínica, hasta el 90% de los neonatos suelen ser asintomáticos y los sintomáticos es muy inespecífica. Hay desinterés por la alimentación, llanto ronco, somnolencia, ictericia persistente, hernia umbilical, estreñimiento y un defecto en el cierre de la fontanela. Si esto no se trata, antes de los 2 años, se puede derivar en un cretinismo, que es retraso mental, talla baja con edad ósea retardada, distensión abdominal, piel seca y una fase característica con edema periorbitario y macroglosia. La clínica en adultos en la esfera neurológica hay cansancio, sueño, dificultad para la concentración y depresión. En la parte cardiovascular hay cardiomegalia, bradicardia y derrame pericárdico. En la parte gastrointestinal va a haber estreñimiento y aumento de peso con disminución del apetito. En las pieles lifaneras la piel va a estar seca y va a haber una caída de cabello, sobre todo de la cola de las cejas. En los síntomas generales va a haber intolerancia al frío, voz ronca, macroglosia y edema. Y en los síntomas asociados puede haber un síndrome de apnea obstructiva del sueño, túnel carpiano, una rhabdomiólisis que puede derivar en una insuficiencia renal y ataxia cerebelosa, que es mucho menos frecuente. El diagnóstico se hace básicamente con el perfil hormonal. La prueba aislada, la hormona aislada más útil es la TSH. Si la TSH está disminuida y la T4 está disminuida, el hipotiroidismo es secundario. Si la TSH está aumentada y la T4 está normal, entonces el hipotiroidismo es subclínico, y si la TSH está aumentada con la T4 disminuida, es un hipotiroidismo clásico. En la analítica general vamos a encontrar hiponatremia, una dislipidemia por aumento de colesterol y triglicéridos, puede haber aumento de la CPK y la GOT, y puede haber anemia normo o macrocítica. Se deben hacer los anticuerpos antitiroideos, ya que, como dije anteriormente, el hipotiroidismo autoinmune es la primera causa a nivel mundial. Ok, el hipertiroidismo hay que diferenciarlo de la tirotoxicosis, siendo el hipertiroidismo la clínica derivada del exceso crónico de función tiroidea y la tirotoxicosis es la clínica derivada del exceso agudo de hormona tiroidea, bien sea endógena o exógena. La clasificación se clasifica igual que el hipotiroidismo en primario, secundario y terciario, depende de la parte del eje que esté afectada, y la etiología puede dividirse en 3, por exceso de síntesis intratiroidea, que la principal causa es la enfermedad de Graves-Basedow, de la que voy a hablar más en breve, el bocio multinodular tóxico, que es más frecuente en ancianos y es un adenoma, son múltiples nódulos hiperfuncionantes y autónomos, el adenoma tóxico, que es un solo nódulo autónomo, el tumor trofoblástico porque la beta-HCG que se produce se une al receptor de TSH porque tiene mucha similitud, el adenoma hipoficiario productor de TSH, un adenoma hipotalámico productor de TRH, siendo causas de hipertiroidismo secundario y terciario respectivamente, resistencia hipoficiaria a la hormona tiroidea porque no hay inhibición del eje, y tirotoxicosis inducida por yodo en las fases iniciales, antes de que realice un escape. En el exceso de síntesis extratiroidea es tejido tiroideo ectópico funcionante, como en el estruma ovárico, o una metafuncionante de carcinoma folicular de tiroides.
Y cuando no hay hipertiroidismo, pero sin síntesis de hormona tiroidea, puede ser por una tiroiditis o una tirotoxicosis facticia, siendo esta última dada por el exceso de ingesta de hormona tiroidea. La clínica, hay una oftalmopatía tiroidea caracterizada por retracción palpebral, proptosis y mirada fija. En la esfera cardiovascular vamos a tener hipertensión arterial, taquicardia, palpitaciones y arritmias. En la esfera gastrointestinal vamos a tener pérdida de peso con aumento de la ingesta y una hiperdefecación, que es un aumento de la frecuencia, más no de la cantidad de defecación. En piel y faneras la piel va a estar caliente, va a haber hiperhidrosis y onicolisis. En la parte neurológica vamos a tener nerviosismo, la habilidad emocional, hiperreflexia y un temblor. Y pueden haber otros síntomas como disnea, intolerancia al calor, alteraciones mensuales y el bocio, que puede ser simétrico o asimétrico. El diagnóstico, lo primero que vamos a hacer es un perfil hormonal para determinar si es primaria, secundaria o incluso terciaria. Si la TSH está aumentada, el hipertiroidismo es secundario. Si la TSH está disminuida y la T4 está elevada, es un hipertiroidismo primario clásico. Y si la TSH está disminuida con una T4 normal, tenemos que ver la hormona T3. Si la T3 está normal, es un hipertiroidismo subclínico. Y si la T3 está elevada, es un hipertiroidismo T3 exclusivamente. Posteriormente, siempre se debe hacer una ecografía tiroidea para evaluar la anatomía y para detectar la presencia de nódulos hiperfuncionantes. La gammagrafía tiroidea es para el estudio funcional de la síntesis tiroidea, y esta nos va a dar una idea sobre la etiología, ya que puede ser caliente o hipercaptante como la primera imagen, o fría o hipocaptante como la segunda imagen, que está más hacia la esquina. En el caso de la gammagrafía hipercaptante es por un exceso de síntesis intratiroidea, y en el caso de una gammagrafía hipocaptante o fría es por el exceso de síntesis de hormona extratiroidea o por un hipertiroidismo sin síntesis de hormona tiroidea. Se deben hacer los anticuerpos, sobre todo los anticuerpos contra el receptor de TSH, para descartar una enfermedad de Graves-Basedow, y la tiroglobulina, que si bien su principal utilidad es en el seguimiento de pacientes con cáncer, como lo van a explicar más adelante, se puede usar para descartar una tirotoxicosis facticia, porque la tiroglobulina en este caso va a estar abolida, a diferencia de otras patologías. Y bueno, voy a hablar brevemente de la enfermedad de Graves-Basedow, ya que es la causa más frecuente de hipertiroidismo en pacientes en países desarrollados. Es un hipertiroidismo primario con un bocio difuso, oftalmopatía y un mixedema peritibial, y es 10 veces más frecuente en mujeres y tiene una predisposición hereditaria. La fisiopatología, por factores ambientales y genéticos, una mezcla de los dos. Las células B van a producir inmunoglobulinas que se van a unir al receptor de TSH en la glándula tiroides y lo van a estimular, provocando que la glándula esté hiperfuncionante, produzca una mayor cantidad de T4 y de T3, produciendo el hipertiroidismo. También va a aumentar los anticuerpos contra los anticuerpos antiorbitales que afectan los músculos orbitarios, y me va a producir la oftalmopatía de Graves, que es parte de la clínica. Esta oftalmopatía no solo está caracterizada por la proptosis y la retracción palpebral y la mirada fija del hipertiroidismo normal, sino también va a haber exoftalmos, un déficit de convergencia, disminución de la frecuencia del parpadeo, desaparición de la sinergia óculo-palpebral al mirar hacia abajo, o también llamado el signo de la escalera. Y esta puede incluso ser maligna, la oftalmopatía, ya que puede haber una inflamación orbitaria con un exoftalmo severo, oftalmoplejía progresiva, fibrosis de recto inferior e interno, y equimosis conjuntival y keratitis por exposición por la disminución de la frecuencia del parpadeo. Y puede incluso llegar a una neuropatía óptica progresiva y la ceguera. El bocio es difuso y muy vascularizado, como vamos a observar en el ecodoppler, y va a haber un mixedema pretibial, que son placas pruriginosas de piel hiperpigmentada, engrosada, rugosa, pero que es indolora. El diagnóstico se va a hacer primero con el perfil hormonal, donde vamos a tener una TSH indetectable con una T3 y T4 libre elevadas. En la gammagrafía tiroidea vamos a tener una hipercaptación homogénea, porque hay un aumento de la síntesis intratiroidea de hormona.
La ecografía tiroidea vamos a ver primero un bocio difuso, que es la primera en la imagen de arriba, con un aumento de la vascularización al ecodoppler, como es el de abajo, la imagen de abajo a la derecha, y se deben realizar los anticuerpos antitiroideos para determinar sobre todo el que más se eleva, perdón, es las inmunoglobulinas estimulantes de tiroides, pero pueden estar elevados otro tipo de anticuerpos. El tratamiento del hiper y del hipotiroidismo va a ser mencionado más adelante. Muchas gracias.